Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué placer, un privilegio poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en su programa Dando a Conocer a Jesús. Quiero iniciar meditando en estas preguntas. ¿Llama a Dios a un niño? ¿Puede Dios usarlo aún en su corta edad? La palabra de Dios cita en Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. Les leo. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Para Dios, nada es imposible. Ahora nos damos cuenta que el Señor, cuando tiene un propósito, un llamado, Él no se limita a las edades del ser humano para cumplir su propósito. El día de hoy tenemos el privilegio de escuchar el testimonio de Sandra de la Cruz, la cual a sus 10 años recibe el llamado de Dios, pero algo pasó que lo cambió todo. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final, comparte este video, dale me gusta, comenta, y si aún no eres parte de la familia de Dando a Conocer a Jesús, te damos la bienvenida para que te suscribas, para que puedas disfrutar, activa la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que Dios está haciendo a través de este programa, de este ministerio y también por esta plataforma. Le damos la bienvenida a Sandra de la Cruz. Sandra, bienvenida, Dios te bendiga, es un placer tenerte con nosotros. Ay, muchísimas gracias, Dios le bendiga a ustedes también. Gracias por la invitación, me siento muy contenta, gracias. Nosotros más, Sandra, de poderte tener en esta plataforma y más en escuchar tu testimonio a través de este espacio. Le damos la gloria a Dios que ha abierto estas puertas para que mujeres como tú, llenas del Espíritu Santo y con un testimonio muy bonito, puedan impactar a más jóvenes. Amén, amén. Sí, de verdad que creo que no hay un mayor privilegio que pueda tener un hombre o una mujer de Dios que el poder compartir su testimonio, el poder compartir ese encuentro que tuvo con Jesús. Y de verdad declaro y oro y le pido al Señor que este testimonio sea de gran impacto a aquellas vidas que aún no han dicho sí, pero que sabemos y confiamos en el Señor que hoy es un día de salvación, hoy es un día donde hombres y mujeres, niños y adolescentes van a poder entender el amor de Dios para cada una de sus vidas. Amén, amén. Bueno, Sandra, no esperamos más para escucharlo y qué tal, cómo no iniciar con esta pregunta. ¿Por qué Sandra toma una decisión de aceptar a Jesús con apenas 10 años y por qué la abandona? Bueno, realmente una pregunta muy importante, porque ciertamente, como lo dices, a la edad de 10 años yo recibo una invitación de una vecina mía de mi pueblo, Sabana Grande de Boyá, llamada Margot, que gloria a Dios aún está viva, y le doy gracias a Dios por la vida de esta gran mujer. Ella me invita a su congregación a una de las asambleas de Dios a la edad de 10 años. Esa noche que estoy allá en la iglesia, fui muy tocada por la presencia de Dios, por la administración de la palabra. Puedo decirte que hubo un toque a mi espíritu de parte del Espíritu de Dios, y de tal manera que no pude resistirme al llamado. Y es entonces cuando hacen el llamado para aquellos que querían recibir al Señor esa noche, aunque se me insistió un poquito, pero ciertamente ya había una sensibilidad en mi espíritu para
para tener ese encuentro con el Señor, para darme esa oportunidad de vida. Y es cuando digo que sí, que acepto al Señor. Y nada, acepté al Señor a mis 10 años, voy a mi casa muy feliz, que acepté al Señor. Ahí voy a todos los servicios, empiezo una vida en los caminos del Señor. Pero así como iba en los caminos, como iba cada día más afianzando mi fe en el Señor, empecé a tener muchos sueños, mucha pesadilla, muchos ataques por medio de los sueños. Pero hubo uno de ellos que fue muy crucial para yo seguir o abandonar los caminos del Señor. Y es entonces cuando tuve un sueño donde podía escuchar la voz del enemigo, de Satanás, y la voz de Dios, donde el enemigo me amenazó literalmente de que iba a matar a mi mamá si yo seguía en los caminos del Señor. Y me insistía, sal, porque si no voy a matar a tu mamá. Pero no, yo no veía a nadie, simplemente escuchaba la voz, pero dentro de mi espíritu podía discernir que era la voz del enemigo, y justamente también la voz de Dios me hablaba. El Señor me decía que no tuviera temor, que Él iba a cuidar de mi familia, pero fue muy fuerte la insistencia de esa voz enemiga, de esa amenaza de que iba a matar a la persona que yo más amo en mi vida, que es mi madre. Y es cuando en el mismo sueño él toma la forma de mami, o sea, el enemigo se transfigura en mi mamá y me hace creer que la va a arrojar de un precipicio. Y es cuando entonces yo tomo supuestamente en el sueño a mi mamá, y es cuando yo escucho esa voz que me dice, la voz de Dios que me dice, suéltalo, no es tu mamá, no es tu mamá. Y yo, sí, es mi mamá, es mi mamá. Y ahí eso fue muy, muy fuerte. Sé que para no agregar ni quitarle al sueño, sí recuerdo que ahí desperté y duré 3 días con fiebre. A partir de ese sueño tenía mucho temor, entré en un temor terrible, de tal manera que yo simplemente le comenté el sueño a mi mamá y dejé de ir a la iglesia. Recuerdo que duré una semana sin ir, otra semana no fui, y así sucesivamente hasta que decidí alejarme de los caminos del Señor por temor, porque yo no quería que le pasara nada a mi mamá. Entonces yo dije, bueno, esto fue algo muy serio, de tal manera que me dio fiebre durante 3 días. Dije, esto es algo inusual, esto es algo peligroso, y yo con temor de que no le pasara nada a mi mamá, decidí, no, pues yo salgo del camino del Señor. Y así fue entonces como a mis 10 años inicio los caminos del Señor, pero también lo dejo por este sueño. Pero un ingrediente más que hubo en mi salida definitiva y de no volver a los caminos era que yo era muy amante al rap, me gustaba mucho la música urbana, y recuerdo que para ese entonces estaba muy fuerte la rapera puertorriqueña, la Queen, recuerdo, y a mí me gustaba mucho bailar. Entonces fue como que se unieron esas dos situaciones que ciertamente ejercieron poder en la decisión de yo seguir a Cristo y luego abandonar. Abandoné y no regresé. Wow. Wow, qué cosa estamos escuchando. Y eso no solamente le ha pasado a Sandra. Yo sé que también eso está pasando actualmente en estos tiempos, y seguirá sucediendo, porque el enemigo lo que quiere es mantener, y mayormente a los niños, ocupados en otras cosas y que no puedan acercarse a Dios. Vemos un versículo que estuvimos citando en Jeremías 1, del 6 al 7, y está hablando ahí que Dios llama a Jeremías siendo un niño. Para Dios no hay edad. Bueno, tremendo. Seguimos con este testimonio, escuchando las cosas que Dios ha hecho en la vida de Sandra. Sandra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo luego que decidiste romper
el lazo con Dios? Bueno, te puedo decir que cuando yo entro a los caminos del Señor, que cuando yo decidí a los 10 años, ya yo vengo a los caminos a los 10 años con una vida emocional muy dañada, con mucha inseguridad, con mucho rechazo. Entonces, ya cuando salgo, no es que encuentro algo diferente a lo que ya yo había experimentado antes de. Lo que esto sí fue agravando eh, mi vida personal, emocional, se fue dañando, eh, sufrí mucho bullying en la escuela por mi color, viví mucho rechazo por mi color, por mi tipo de pelo. De verdad que fue una adolescencia, aunque tenía mucho amor dentro de casa, pero mucho rechazo fuera. Entonces, eso me hizo en gran parte de mi adolescencia aislarme un poco de todo lo de afuera y refugiarme más en mi familia, aunque ellos me daban mucha palabra de amor, pero era como más fuerte las voces de afuera, las voces de rechazo, que la voz de mi madre, de mi padre, diciéndome que no, que yo era bella, que yo era importante. O sea, que realmente no fue menos de ahí. Yo ciertamente en mi adolescencia me enfoqué también en mis estudios, pero el rechazo fue muy fuerte porque habían grupos de jóvenes en las que yo quería pertenecer, que yo quería ser parte de ellos, que por mi color de piel no me aceptaban, me rechazaban. ¿Sabes qué? Como dominicanos, sí, mucha gente tiene esa ignorancia y ese rechazo por ver tu test de color, siempre te dicen, o sea, como que tú eres haitiana y empiezan a hacerte sentir menospreciada por tu color o por una nacionalidad X. Y eso llenó mucho mi corazón de mucha tristeza, de mucha inseguridad, de crecer con falta de identidad, con falta de amor propio, de tal manera que te puedo confesar que en algún momento pensé que este color era un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque creí mucho en lo que escuché, creí mucho en los rechazos, creí mucho en lo que decían los demás y no podía valorar el amor o cómo Dios creó todas las cosas y el amor que Él le puso a todo. Para mí que este color fue una expresión de menosprecio de parte de Dios para mi vida, porque me hacía sufrir, porque no me sentía bella, porque me sentía rechazada. O sea, esto era como un castigo. Entonces, imagínate tú, lidiar con el rechazo de lo de afuera y lidiar con tu propio rechazo cuando tú misma no te puedes ver como Dios te ve, cuando tú misma no puedes verte como tus padres te ven, como tus familiares te ven, es realmente muy difícil, es muy difícil, es necesario la intervención divina del poder del Espíritu Santo para sanar, para restaurar y para que nuestros ojos, en este caso mis ojos, fueran abiertos para verme como Dios me ve. ¿Y seguiste buscando del Señor en medio de esa situación de tu crecimiento, ya tu adolescencia? ¿Cómo te mantuviste luego que dejaste a Dios ahí? No, realmente no busqué en un lapso de tiempo, podríamos decir, de 11 a 14, 15, 16 años. No tuve más cercanía con ningún tipo de iglesia. Ya como eso de los 18, 19, al yo estudiar en un colegio católico, que ciertamente Dios tiene su forma de tratar a cada quien, en ese colegio yo fui, ¿cómo te explico? Fue un medio que Dios utilizó para yo conocer más de su palabra, para yo conocer más de su amor, porque como era católico siempre hablaban de la palabra de Dios. Y Dios tiene su forma de cómo hablar y tratar con cada quien. Por eso, ¿verdad? Sé que
nuestros hermanos católicos, Dios tiene propósito también con ellos y cada quien debe tener su encuentro real y personal con Dios. Pero de verdad que gracias a yo estar en un colegio católico, yo pude tener cercanía, o sea, no pude alejarme totalmente como quería, aunque no me congregaba en ningún colegio, pero a través de ello escuchaba la palabra. Y fue entonces en un momento de mucho donde el vacío era como mucho más extenso, era mucho más profundo. Recuerdo que decidí empezar a congregarme en la iglesia católica. Decidí ir más, escuchar más, de tal manera que me uní a al grupo catecumenal y duré un año en los caminos catecumenales, y puedo decirte que allí hubo un momento donde yo tuve una visitación del Espíritu Santo de Dios. Podría decirse que es paradójico, pero cuando tú tienes un corazón dispuesto a que el Señor haga algo contigo en un momento determinado, no importa dónde tú estés, vas a sentir la presencia de Dios, y no va a ser presencia extraña, va a ser la misma presencia de Dios, porque es esa única presencia que te muestra tal y cual como tú eres y te dice, tú no eres esto, tú eres lo que yo diseñé. O sea, te muestra la importancia, y es cuando tú sientes este abrazo que te quebranta y tú empiezas a sentir la manifestación del amor de Dios. Y en un retiro yo fui muy confrontada, fui muy amada y confrontada a la vez con la presencia del Espíritu Santo. Entonces fue cuando duré ese año en los caminos. Luego nuevamente me aparto porque habían cosas que no estaba como que muy de acuerdo. Entonces decido apartarme nuevamente hasta que, gloria a Dios, llegué el 2007, termino todo el bachillerato, y es cuando veo, bueno, bastante interesante. Todas son interesantes, pero quiero hacerte esta pregunta, ¿verdad? En el 2008, Sandra, 2008, ¿te suena, verdad, esa fecha? 2008, claro. 2008. El cambio que querías darle a tu vida, me imagino que buscando, como ya sí, la hormiguita sacó las alas, quiere volar, pero por ahí dicen que la hormiga cuando saca las alas es porque quiere perderse, dice por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué querías en tu vida en esa etapa, Sandra? Bueno, ahí te puedo, para responder tu pregunta, mencionar el texto bíblico que dice que hay caminos que al hombre le parece bueno, pero que son caminos de muerte. Entonces, el 2008 es una fecha muy importante en mi vida, porque es cuando entonces yo tengo que venir aquí a la ciudad de Santo Domingo, ya porque voy a ingresar a la universidad. Pero yo vengo con la mente no solamente de entrar a la universidad y de estudiar una carrera, sino que esa Sandra, que desde pequeña tuvo que lidiar con altos y bajos emocionales, con una vida emocional bastante difícil, con tantas situaciones, con bullying, con tanto rechazo, con tantas emociones negativas dentro. Sandra, como te dije al principio, era una persona muy hogareña. Yo me refugiaba mucho en mi casa, no salía mucho, no visitaba mucho. Por ende, Sandra fue una joven que fue una joven normal, no le provoqué a mis padres ningún disgusto, no era una persona problemática, no era una persona que vivía de fiesta en fiesta. Al contrario, yo era muy excesivamente hogareña. Entonces, yo siempre procuré en portarme bien, porque mis padres me tienen tanta confianza, tanto amor, tanto apoyo. Y yo siempre dije, wow, yo no quiero hacer quedar mal a mis padres con mi comportamiento. Por tanto, me abstuve de hacer cosas que quizá tenía la oportunidad de hacerla, pero no la hacía por el temor de deshonrar a mis padres. Entonces, en el 2008, yo entiendo que el 2008 es como
un año donde Sandra puede quizás dar un giro a su vida, donde Sandra va a venir a la ciudad, donde Sandra no va a estar con sus padres, donde Sandra va a tener la oportunidad de experimentar cosas que se cohibió allí en su pueblo por no deshonrar a su padre. Ahora yo quiero venir a la ciudad con una mente de autodestrucción. ¿Por qué? Porque mi mente era, bueno, Sandra quería romper el cascarón y ver exacto, cosas nuevas. Pero de una manera incorrecta, porque lo que yo pensaba era de ir de discoteca en discoteca, de darme quizás el muchacho, que si un muchacho me gustaba, bueno, yo me lo podía dar, podía estar. O sea, yo venía con todo un diseño destructivo para mi propia vida, porque yo quería vivir la vida loca, toda esa vida que yo vi algunas jóvenes de mi pueblo que vivían y todas esas cosas, y que yo no las hacía porque, como te dije, no era que no tenía la oportunidad, pero por el respeto y el amor a mis padres, yo siempre procuré no darle disgusto. Pero ya aquí, hermano, ya aquí yo iba a estar libre, ya aquí yo no iba a tener a mis padres con los ojos sobre mí, sino que yo estoy aquí en la universidad. Y es muy lindo porque dice la palabra de Dios que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Yo tenía pensamiento de mal para mí, pero Dios tenía pensamiento de bien. Entonces, cuando yo vengo aquí a la ciudad, hermano, en el primer mes del 2008, vivo mi gran milagro de aquí de la ciudad. Y es que el Señor me libró de ser impactada de una bala perdida mientras yo dormía en mi habitación. Entró una bala perdida y al otro día vemos el hueco, vemos la bala que cayó justamente en la sandalia, en la chancla que uno pone delante de la cama para cuando uno se levanta. Ahí estaba la bala. Este fue mi primer milagro. En ese momento no lo podía entender, pero era que Dios sabía que ya estaba cerca nuestro encuentro y Él me guardó de una manera sobrenatural. Te puedo decir que a raíz de ese primer milagro, cuando le dejó saber a mami que entró una bala perdida a mi habitación mientras yo dormía, mami se quiso volver loca, mi papá también, toda mi familia, y lo que querían que yo regresara al pueblo. Pues mientras mami comentaba eso, alguien le habló de un grupo de jóvenes que estaban viviendo aquí en la ciudad, estudiantes también. Entonces les recomendaron que me dejaran, que ella me llevara a ese grupo, que estaba estudiando, todas del mismo pueblo. La gran mayoría estudiamos en el mismo colegio y así lo hicimos. ¿Qué pasa? Que llegó ese grupo, pero llegó un grupo verdaderamente enfocado, que un grupo de jóvenes que vinieron enfocadas a estudiar y a trabajar. O sea, que yo no tenía ninguna aliada para yo poder iniciar la vida de locura que yo quería, porque a pesar de que no eran jóvenes que estaban, puedo decir de ejemplo, no, que eran cristianas evangélicas. No, había un grupo de católicas, pero de esas católicas que son de estas jóvenes que asisten a su iglesia, que son de caminos catecumenales, que son, que llevan la palabra, que son muy disciplinadas, que tienen muchos valores y principios. Y había otro grupo que eran católicas, pero que no asistían a la iglesia. Y solo había una sola cristiana evangélica, Ángela. Y yo te puedo creer, éramos 21 en una sola casa, 21. Y no había ese apoyo porque todas vinieron a un mismo propósito. Y es entonces que en el 2008, hermano, no pude hacer nada de lo que yo pensaba, porque me enfoqué en mis estudios y rápidamente el Señor me regaló, me entregó una beca de trabajo en la misma universidad. O sea que tenía que estudiar y trabajar. No tenía chance para ejecutar lo que quería y no tenía aliadas tampoco. Quiero decir que el Señor me estuvo guardando todo este tiempo, de tal manera, hermano, que el 2008 fue un tiempo de preparación. Y es entonces en el 2009 cuando yo tengo un encuentro. Ahí en ese 2009 también, bastante emocionante. Te veo, Sandra, yo sé que
es un momento vivir esos encuentros o más bien esas experiencias que podemos vivir con Dios. Vernos un año que todos pensamos que se va a derrumbar, o todo se va a levantar y tenemos planes, propósitos, pero nos damos cuenta que Dios está preparando el día y la hora para sorprendernos. Y es por eso, Sandra, que quisiéramos saber cómo hace Dios para conectar nuevamente el lazo que rompiste años atrás, cuando Ay, apenas Dios. tenía 10 añitos. Ay, Dios mío, déjame y te digo que todos los que están en el camino del Señor, para ellos su experiencia con Dios es el momento más importante y más grande de su vida, de su relación con Dios. Pero yo me siento como que mi encuentro con Dios ha sido el encuentro más impactante. O sea, que ni Pablo mismo supera mi encuentro. Es como uno se siente, porque realmente recibir el llamado de Dios en medio de tanto pecado, en medio de tanta rebeldía, en medio de tanta inconformidad, en medio de tanto cuestionamiento que yo le decía, ¿por qué me hiciste negra? ¿Por qué? En medio de tantas cosas, poder sentir la manifestación del amor de Dios, de verdad que hace que tu encuentro sea el mejor del mundo. Y por eso tengo tanto gozo en poder compartir con toda esa audiencia tuya mi testimonio de cómo yo tengo mi segundo encuentro real y personal con Dios. Y déjame decirte que fue una noche donde estaba bailando un buen perico ripiao. Aleluya. Estaba en todo un ambiente de amistad con los vecinos, donde se le estaba celebrando el cumpleaños al mejor amigo del hijo de la vecina, y ahí le tenían una fiesta sorpresa, nos invitaron a nosotras, fuimos, compartimos, estábamos ahí bailando perico ripiao. Me recuerdo que tenía un vestido azul, estaba toda bella, pero ¿qué pasa? Que en medio de la risa, que normalmente son risas, en mi caso, risa fingida, momentos de alegría fingidos, porque realmente el vacío, todo lo que te he hablado estaba ahí durante todo ese momento, de perico ripiao y de sancocho que se estaba haciendo y todo. Pero Sandra adentro estaba destruida, Sandra adentro estaba vacía, pero fuera estaba con una sonrisota, estaba todo bien. Cuando siento como el peso de la hipocresía, como wow, pero ese peso tan fuerte que tú te estás riendo, pero realmente tú mira cómo tú estás. Y es entonces en ese momento cuando yo siento la necesidad de salir de la actividad, ir a mi casa, vuelvo a la actividad, vuelvo a mi casa, vuelvo a la actividad y digo, no, eso se ve muy feo, porque con este entra y sale, pero era que realmente sentía como que estaba fuera de lugar. Y es entonces cuando yo decido irme para la casa, no volver más a la actividad. Entonces es en hora de la madrugada, cuando estoy durmiendo, que tengo un sueño. Y en ese sueño me veo en la misma actividad, con la misma situación, la misma música, el mismo entra y sale, y tomo la decisión de salir. En el sueño tomo la decisión de salir, y es cuando salgo llorando, y caminaba y lloraba, y es entonces cuando escucho esa voz que me dice, mira hacia arriba. Pero no dejaba ni de caminar ni de llorar, pero me entró como un poco de temor mirar, porque no sabía lo que iba a ver. En fin, caminaba, lloraba, y poco a poco iba alzando mi rostro al cielo. Y es cuando entonces, es algo muy curioso, pero es cuando veo el rostro de Dios, ese rostro que vemos normalmente pintado en los cuadros de Jesús, lo veo en el cielo. Y cuando veo eso es muy impactante, y ahí es cuando empiezo a llorar con más ímpetu, y siento dentro de mi interior que tengo una conversación con Dios, pero dentro del mismo sueño. Era como que yo estaba en el sueño, pero dentro de otro sueño, y era como que
yo no podía, yo no hablaba, pero escuchaba en mi interior la conversación. Y esa conversación, no te puedo decir, no, que estábamos hablando de esto, sino que yo sentía cómo Dios me perdonaba. Yo lo que sentía es que le estaba pidiendo perdón. En mi interior le pedía perdón, pero nunca dejé de caminar y nunca dejé de llorar. Cuando de repente veo que me encuentro en una loma que casi pega al cielo, y algo muy alto, muy alto, muy alto. Y cuando me veo allá en la cúspide, es cuando entonces ahí está, hay una cruz en madera, de madera, una cruz. Y cuando veo la cruz, caigo de rodillas, y de la cruz salió una luz muy, pero muy brillante. Es un blanco que no puedo describir. Era algo muy brillante, muy blanco, que entró justamente aquí en el área de mi estómago y no tuvo salida, simplemente entró esa luz, no salió. Pero mientras yo veía que la luz entraba, yo arrodillada y postrada, veía como un humo negro salía de mí. Y ese humo negro era como todo ese vacío, toda esa inconformidad, todas esas frustraciones, todo lo que yo sentía antes de conocer a Jesús, antes de ese momento, estaba saliendo de mí en forma de un humo negro. La luz penetra, no sale, entonces yo escucho esa voz que me dice, levántate y empieza a escribir todo lo que tú estás viviendo ahora. Y cuando me veo de pie, incorporada, me veo con una libreta y con un lápiz. Y cuando empiezo a escribir, ahí desperté así con mucho llanto, estaba mojada porque estaba llorando. Entonces dije, no, Señor, pero esto es que tú me estás llamando. Entonces me levanté de la cama, me tiré, me postré y hice mi oración de fe. O sea, hermano, que mi oración de fe fue ahí mientras yo estuve postrada. Le dije, Señor, te pido que me perdona toda mi vida, te confieso como mi Señor, mi Salvador. Todo lo que yo había escuchado en otro momento, lo repetí. Déjame decirte que me acosté siendo una impía y me levanté siendo cristiana. Wow, qué tremendo. Wow, qué tremendo cómo es Dios. Y tu testimonio es muy bonito, Sandra, porque podemos ver que así como un sueño te separa de Dios, esa primera vez, vemos que un sueño, pero ahora mucho más fuerte, te une a Dios, llevándose todas las cosas que estaban en tu corazón, todo ese vacío. Por eso es que los jóvenes le mandamos un mensaje en este momento, los padres que nos están viendo, que para Dios nada es imposible y Dios puede hacerlo contigo también, así como lo hizo con Sandra de la Cruz. Sandra, hemos llegado al final, pero te tengo una última pregunta para cerrar con esto y también para que ores por ellos, por los que están ahí mirando, que necesitan encontrar a Dios y que tienen esos mismos, vamos a decir, complejos que traemos. Y hoy son adultos, son padres, incluso hasta abuelos, pero todavía los llevan. Luego que nuevamente aceptas al Señor, continuaron los sueños, esos sueños que te atacaban y que te separaron de Dios. ¿Y cómo Dios te dio la victoria? Esta es nuestra última pregunta. Bueno, es muy importante esta pregunta porque los sueños, cuando yo acepto aquí al Señor, ya de todo corazón, empecé a tener muchos ataques por medio de los sueños. Muchos ataques, muchos sueños extraños. Empecé a tener muchos sueños específicamente con serpientes, con cosas muy, cosas que daban mucho temor. Entonces, yo lo que ahora sí no me quedé callada, ahora sí se lo comunico a la que en ese momento era mi pastora. Le digo, estoy teniendo mucho ataque. Entonces, ahí empezaron a orar por mí. Yo empecé a conocer lo que tenía que hacer, a orar antes de irme a acostar, a encomendar mi sueño, mi mente, mi pensamiento al Señor. Bueno, pues yo decía todo lo que me decían.
y aún así continuaban los ataques y yo veía muchas cosas que luego lo podía ver real, o sea, de los ataques que recibí en sueño, luego yo lo podía ver real, o sea, yo lo veía, ¿cierto? O sea, lo veía, no era en sueño, no, ya, en la vida real, que pasaban, y yo, esto es algo muy serio. De tal manera que llegaba un momento en que yo no quería irme a acostar porque tenía miedo ciertamente de lo que quizás yo iba a ver en sueño. Y eso me estaba perturbando hasta una noche que yo dije, no, pero esto tiene que acabarse porque yo soy una hija de Dios. Yo he aceptado al Señor como mi Señor y Salvador y he estado escuchando muchísimas maravillas de lo que hace el Señor. Entonces yo lo que hice fue que una noche antes de irme a acostar, hablé con el Señor, le pedí al Señor ciertamente que me diera la victoria porque ya yo estaba cansada de lo que yo estaba viviendo. Eso ya estaba trastornando mi sueño. Yo no podía dormir porque siempre era una batalla, una cosa. Entonces recuerdo como hoy que ciertamente tuve una lucha bien pesada en una noche, algo bien terrible. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero en ese sueño recuerdo que antes de irme a acostar, en el mismo sueño, yo le pedí al Señor que me diera la victoria de lo que yo pudiera vivir. Y es cuando entonces en el sueño yo acudo a clamar a Dios para que me ayudara y me librara de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y es cuando entonces veo que del cielo desciende una espada, aleluya, gloria a Dios, una espada que se me fue entregada, bendito sea el nombre del Señor, una espada con una luz, así mismo como la luz que entró dentro de mí, así estaba esa espada y el mango de la espada, la parte donde sostenemos la espada estaba incrustada, tenía mucha piedra de muchos colores incrustado. Y recuerdo que ahí el Señor me dijo, usa lo que yo te he dado. Y con esa espada entonces peleé la batalla que yo tenía en ese momento. Hasta el sol de hoy no te puedo decir que hay momentos donde he tenido algunos sueños, pero ya no son sueños del enemigo. No, el Señor los reprenda porque no tiene autoridad, porque no tiene autoridad sobre mi vida. Ahora yo tengo sueños, pero los sueños de Dios, sueños proféticos, sueños de advertencia, sueños de vida, sueños para orar por situaciones de otros. Ya no sueño para salir corriendo del llamado, no, sino sueño para permanecer en el llamado que Dios hizo a mi vida, que fue la de la vida eterna, porque no hay llamado más importante que el llamado de la salvación que me hizo Jesucristo. Y a ti que me estás escuchando, a ti que te sientes vacío, porque es algo que todo aquel que no tiene a Dios en su corazón experimentamos, ese vacío, esa inconformidad, todo ese trastorno emocional. ¿Sabes qué? Es que necesitamos volver a la fuente, necesitamos volver a Jesús, necesitamos volver al camino, porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. A ti te animo a que ya no dé más fuerte en el desierto. A ti te animo a que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. La palabra dice que con el corazón confesamos para justicia, pero con nuestra boca, aleluya, confesamos para salvación. Con el corazón, perdón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la noche para que tú confieses con tu boca a Jesús y verás la gran victoria como la estoy viviendo yo. Sí, ahora sí, se me fue el audio un poco. Sandra, vamos a orar por esas personas que están ahí, que necesitan cambiar, por esos jóvenes, hombres y mujeres, que dicen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo mi vida se ha visto tronchada por sueños? Pero yo creo que Dios hoy puede hacer el milagro en esas preciosas personas que están ahí. Yo lo creo porque no es con tu fuerza. No es con tu fuerza, es con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y oro al Dios Todopoderoso en esta hora por tu vida, sí, por ti que estás viendo esta transmisión, por ti que estás viendo esta noche de testimonio, por ti que sientes que el mundo se te está cayendo encima y que no encuentras qué hacer. Quiero orar al eterno Dios del cielo para que tú tengas
tu encuentro real y personal. Aleluya. Algo que pude aprender en este camino es que para cada tiempo el Señor levanta a sus guerreros. Y yo sé que este es el tiempo de Dios levantarte a ti. Así como hubo un 2009 para Dios levantarme a mí, hay un 2021 donde Dios quiere levantarte a ti para mostrar su poder, para mostrar su señorío, para mostrarte el amor, para mostrarte cuánto tú vales para Él, para mostrarte lo que dice la palabra de Dios de ti. A ti te digo, levántate en el nombre de Jesús, levántate tú que duermes en medio de los muertos, levántate porque ha llegado tu luz en esta noche, ha llegado tu luz en este día, la luz de la salvación que es Cristo Jesús. Para Él no hay nada imposible y tu causa no es imposible para Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Wow. Sandra, muchísimas gracias. Nos sentimos más que privilegiados de escuchar tu testimonio. Muy bonito, vuelvo y lo reitero. Muy edificante. A veces hay personas que dicen, no, mi testimonio no es pequeñito, yo no he pasado nada. Pero en lo pequeño también Dios tiene en quién glorificarse, Sandra. Y es lo que yo creo. Lo que pasa, disculpa que te interrumpa, hay gente que entiende que si no es que cae de un edificio de 10 pisos y que cayeron y no murieron, ese testimonio no vale. Si no es que le dispararon 20 tiros y no murieron, ese testimonio mi testimonio es muy pequeño ante ese testimonio, no. Cada quien tiene que vivir su experiencia y esta es la experiencia poderosa. Muchas veces quizás piensan, no, yo no he levantado un muerto, o yo estaba muerto y Dios me resucitó como aquella niña, para yo decir que mi testimonio es poderoso. ¡Wow! Pero no hay nada más poderoso, mija y hombre de Dios que está ahí presente, que tú abras tu corazón para el Señor. Así es. ¡Wow! Ese es el mayor testimonio cuando cambiamos de muerte a vida. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos agotó el tiempo. Quisiéramos hacer una vigilia contigo y escuchar más palabras. Espero que estés disponible en otros momentos que toquemos la puerta y estés ahí con nosotros. Un abrazo a distancia, Sandra. Gracias por estar con nosotros. Y que tengas una excelente noche. Dios te bendiga, Dios te guarde, Sandra. Igualmente. Y a ustedes, mis hermanos, muchísimas gracias por quedarse ahí. Recuerde, por favor, compartir esta transmisión. Hay muchas personas que necesitan esta palabra, necesitan escuchar del Señor, necesitan que Dios lo cambie, que Dios lo toque, necesitan tener un antes y un después en su vida. Ahí le están apareciendo los días que estamos subiendo contenido a nuestra plataforma de YouTube. Síganos a través de nuestras redes sociales, Instagram, nuestra página de Facebook. Y recuerda, si aún no eres parte de la familia de Dando a Conocer a Jesús, pues no te vayas sin antes cliquear ese botón que dice suscríbete, dale a la campanita y poder recibir más palabras como esta que cambien tu vida, más testimonios y otras sorpresas más que Dios está preparando para ti. Que tengan excelente noche. Dios les bendiga, Dios les guarde.